te lo han prometido, 500 kilómetros de autonomía, una cifra redonda, perfecta, que suena a libertad. Suena a poder cruzar media España sin mirar de reojo la batería. Pero seamos sinceros, ¿qué pasa en un viaje real? En pleno 2026 por autopista, con la familia, el equipaje y el climatizador puesto, es muy probable que la ansiedad te ataque mucho antes de los 300 kilómetros y ya estés buscando un cargador como si no hubiera un mañana. Y esa, justo esa, es la gran trampa del marketing del coche eléctrico. Hoy no vamos a venderte sueños. Vamos a hablar con los pies en la tierra, vamos a desmontar el espejismo de la autonomía oficial y a descubrir quién gana de verdad en la carretera, un eléctrico puro de última generación, un coche de gasolina eficiente de toda la vida, o una tercera vía, una tecnología que muchos daban por muerta, pero que está resultando ser la jugada más inteligente de todas. Planteamiento del conflicto. El espejismo del WWLTP, el villano de esta historia tiene nombre. Ciclo WWLTP son las siglas de un procedimiento de prueba mundialmente armonizado y es el estándar con el que se mide la autonomía de todos los coches en Europa. Suena muy científico, pero la cruda realidad es que es una prueba de laboratorio. Se hace a una temperatura ideal de 23 grados, sin cuestas, con aceleraciones de abuela y a una velocidad media que apenas roza los 47 kilómetros por hora. Vamos, que simula un paseo por el campo, no tu día a día. El resultado, una cifra hinchada, súper optimista, que queda genial en un titular, pero que genera una frustración enorme en el mundo real. Pruebas independientes lo confirman una y otra vez en condiciones reales de autopista, a 120 kilómetros por hora y sobre todo si hace frío, la autonomía de un eléctrico puede desplomarse entre un 20% y un 35% respecto a la cifra oficial. En casos extremos, con temperaturas bajo cero, la caída es todavía mayor, y de ahí nace la famosa ansiedad de autonomía. Esa sensación de ir hipnotizado por la pantalla, viendo cómo los kilómetros de rango desaparecen más rápido que los que de verdad recorres, rezando para que el siguiente supercargador esté libre y, sobre todo, que funcione. No, esa no es la experiencia de conducción premium que te prometieron. Es una trampa. Para ponerlo a prueba, vamos a enfrentar a tres filosofías, tres tecnologías que luchan por tu garaje en 2026. Contendiente 1, el eléctrico puro. Nuestro representante es el BYD Seal U en su versión 100% eléctrica, con la batería grande de 87 kilovatios hora, que homologa 500 kilómetros WLTP, un SUV familiar moderno y que sobre el papel parece tenerlo todo. Contendiente 2, el gasolina eficiente, un SUV de gasolina moderno de tamaño y potencia similares. La tecnología que todos conocemos, fiable, predecible y con una red de recarga, las gasolineras en cada esquina. Contendiente 3, la tercera vía inteligente, y aquí llega el que puede cambiar las reglas del juego, el BYD Seal U DMI. DMI significa Dual Mode Intelligent y es la tecnología híbrida enchufable de BYD, pero ojo, no es un híbrido como los demás, es algo distinto, diseñado para pensar y actuar como un eléctrico casi todo el tiempo. La batalla está servida. ¿Quién cumplirá lo que promete? La prueba simulada. Un viaje a la vida real. Vamos a someter a nuestros tres coches a un desafío realista, un viaje simulado de 400 kilómetros como una escapada de fin de semana. Aquí no hay trampa ni cartón, solo datos y física. Así lo haremos. Etapa 1. 300 kilómetros de autopista. Salimos con las baterías y depósitos a tope. Control de crucero a 120 kilómetros por hora. Esta es la prueba de fuego para el eléctrico. Etapa 2. 50 kilómetros en ciudad. Después de la autopista, simulamos un recorrido urbano con tráfico, semáforos y paradas. El terreno donde, en teoría, los electrificados deberían brillar. Para los cálculos, usaremos precios que podríamos ver en 2026. 0,15 euros por kilovatio hora en casa,
0,45 € por kilovatio hora en un supercargador público y 1,70 € por litro de gasolina. Que empiece el viaje. Desarrollo, la comparativa en acción. Parte 1. La autopista, donde las promesas se evaporan. Los tres coches arrancan. La temperatura es de 15 grados, condiciones buenas, pero no de laboratorio. El BYD Seal U eléctrico, BEV, sale con una confianza insultante, marcando 500 kilómetros en la pantalla. Los primeros kilómetros son una delicia de silencio y suavidad, pero a 120 kilómetros por hora constantes, la física es implacable. Basándonos en estimaciones para SUVs de su tamaño, el consumo en autopista se dispara a unos 22 kilovatios por 100 kilómetros. Tras 200 kilómetros, ya ha gastado más de la mitad de su batería de 87 kilovatios hora. La autonomía real proyectada ya no es de 500, sino que se acerca a los 380 a 400 kilómetros. La trampa se ha hecho visible. Al completar los 300 kilómetros, su autonomía restante será de apenas 100 a 120 kilómetros. Llega, sí, pero con el pulso acelerado y la necesidad urgente de enchufarse. El SUV de gasolina, su comportamiento es predecible como un reloj. Con un consumo estimado de 7 litros por cada 100 kilómetros en autopista, tras 300 kilómetros ha gastado 21 litros. Si partió con 55 litros, le quedan más de 30 para recorrer casi 500 kilómetros más. Sin sorpresas, sin ansiedad, simplemente funciona. El BYD Seal U DMI híbrido enchufable. Aquí es donde la estrategia de BYD empieza a brillar. Sale con su batería de 18,3 kilovatios hora llena y el depósito a tope. En autopista, su autonomía 100% eléctrica se reduce a unos 50 a 60 kilómetros. Durante ese tramo, es un eléctrico puro. Pero aquí viene la magia. Cuando la batería llega a un nivel bajo, el motor de gasolina 1.5, súper eficiente, se activa de forma casi imperceptible. Su trabajo principal no es mover el coche, sino actuar como un generador para alimentar el motor eléctrico. El coche sigue impulsándose con electricidad la mayor parte del tiempo, aunque a alta velocidad el motor de combustión también puede acoplarse a las ruedas para máxima eficiencia. El resultado es un consumo de gasolina ridículamente bajo para un SUV así, estimado en unos 5,5 a 6 litros por 100 kilómetros en este modo. Después de 300 kilómetros, ha consumido su batería y unos 14 litros de gasolina. Autonomía restante, más de 800 kilómetros. Cero ansiedad. Parte 2. La ciudad, territorio del electrón. Ahora los 50 kilómetros en entorno urbano. El eléctrico puro, este es su paraíso. Cada frenada regenera energía. El consumo se desploma a unos 16 a 17 kilovatios por 100 kilómetros. Es imbatible en eficiencia y coste, siempre que tengas batería. En nuestro caso, llega con la reserva, así que su paso por la ciudad es el último suspiro antes de una recarga obligatoria. El de gasolina. Es su infierno personal. El motor de combustión es terriblemente ineficiente en el arranca y para, disparando el consumo a 9 o 10 litros por cada 100 kilómetros. Es ruidoso, contamina y cada kilómetro es mucho más caro. Pierde por goleada. El híbrido DMI vuelve a demostrar su inteligencia. En ciudad, el sistema prioriza de nuevo la propulsión eléctrica a baja velocidad. El motor de gasolina se enciende puntualmente a bajas revoluciones para generar electricidad y se apaga en cuanto puede. Se mueve en silencio y regenera energía en las frenadas, igual que el eléctrico puro. Su consumo de gasolina es mínimo y, al tener más de 40 kilómetros de autonomía eléctrica homologada, luce la etiqueta cero de la DGT con todos sus beneficios. Análisis del factor BUID DMI, la solución a la ansiedad. La tecnología DMI de BYD no es un híbrido enchufable más.
Los híbridos tradicionales suelen ser un coche de gasolina con un pequeño motor eléctrico de apoyo. BYD le ha dado la vuelta a la tortilla. El protagonista es el sistema eléctrico. El motor de combustión es un secundario de lujo, un generador que elimina el único punto débil del eléctrico, la dependencia de un enchufe en viajes largos. Esto significa que tienes la experiencia de un eléctrico en tu día a día, silencio, suavidad, coste mínimo cargando en casa, y la libertad de un gasolina para hacer más de 1000 kilómetros del tirón cuando lo necesites. Es, literalmente, lo mejor de ambos mundos. El veredicto y la solución a la trampa. Vamos a los números. Tras nuestro viaje simulado de 350 kilómetros, los resultados hablan por sí solos. Tabla comparativa de resultados, estimación, concepto BYD Seal, U eléctrico, BB, SUV gasolina, BI Diesel, UDMI, PAEB, consumo autopista 22 kilovatios por hora, por 100 kilómetros, 7 litros por 100 kilómetros 5 litros por 100 kilómetros, modo híbrido, consumo ciudad 16 kilovatios por hora, por 100 kilómetros 9,5 litros por 100 kilómetros 1,5 litros por 100 kilómetros, modo híbrido, coste 350 kilómetros aproximadamente 20,70 euros combinado aproximadamente 43,75 euros aproximadamente 25,07 euros. Autonomía restante entre 50 y 60 kilómetros, ansiedad alta, 400 kilómetros, 800 más kilómetros, ansiedad cero, paradas a recargar 1, obligatoria y larga, 00 coste B, Evo estimado con 250 kilómetros de carga pública y 100 kilómetros de carga doméstica para reflejar un escenario mixto. El veredicto no es único, depende de ti. El ganador en versatilidad, sin duda, el BYD Seal U DMI, ofrece una autonomía total gigantesca, pero te permite ser 100% eléctrico en tu día a día. Aniquila la ansiedad de autonomía y la dependencia de una red de carga que, aunque mejora, sigue siendo un reto. Es la compra más inteligente y completa. El ganador en uso urbano, con condiciones. El BYD Seal U eléctrico. Si el 95% de tu vida transcurre en la ciudad y tienes cargador en casa, es el más barato de usar y el más silencioso. Pero ese sí es muy grande. Para cualquiera que quiera un coche para todo, la promesa del WLTP puede convertirse en una trampa en el primer viaje largo. El perdedor de la comparativa, el coche de gasolina. Sigue siendo predecible, pero en 2026 es una opción cara de mantener, ineficiente, ruidosa y con cada vez más restricciones en las ciudades. Su única ventaja, el repostaje rápido, queda eclipsada por la versatilidad total del DMI, conclusión y proyección a 2026. Entonces, ¿son los coches eléctricos una estafa? No, en absoluto. Son una tecnología brillante con un problema. El marketing ha vendido una promesa de autonomía que en 2026 todavía no se cumple en el escenario más exigente, los viajes por autopista. La infraestructura en España ha mejorado, cerrando 2025 con cerca de 50.000 puntos públicos, pero la distribución es muy desigual y la fiabilidad sigue siendo un dolor de cabeza. En este contexto, la tecnología DMI de BYD no es un paso intermedio, es un puente genial hacia el futuro. Entiende al conductor real, permitiendo que millones de personas hagan sus trayectos diarios en modo eléctrico, pero sin castigarlos con la ansiedad y las limitaciones de la red de carga actual cuando quieren viajar. En 2026, la victoria no será tener el coche más puro sobre el papel, será tener el coche más inteligente, el que mejor se adapte a la realidad de tu vida, tus viajes y tu bolsillo. Y en esa carrera, la estrategia de BYD no es solo una jugada maestra, es la jugada ganadora, llamada a la acción CTA. ¿Y tú, qué piensas? ¿Es esta tecnología híbrida la solución perfecta para la transición? ¿O apostarías por un eléctrico puro para todo, asumiendo sus peajes? Déjanos tu opinión en los comentarios, que se abra el debate